Buenos días, bienvenidos. La Fiscalía ya tiene un informe sobre el asesinato de Villavicencio. Este 6 de septiembre, hoy, el ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó que Fiscalía General del Estado ya tendría un primer informe sobre este suceso. El informe ya estaría listo y eso ya se lo ha ido diciendo. Manifestó, es una evaluación de la orden de servicio que sería, comentó. Además, explicó que este documento no es un informe investigativo. Según Zapata, la investigación para hallar a los culpables tomaría como mínimo 60 días y está a cargo de Asuntos Internos, como determina el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP. De la misma manera, explicó que se deben mantener conversaciones con Fiscalía para saber si este informe se podría hacer público, ya que no quiere entorpecer las investigaciones. La policía es súper transparente en esto, aclaró. Para el funcionario, este informe aclara varias dudas que surgieron tras el violento asesinato del mencionado. El discurso de Daniel Noboa y Verónica Abad violentan a las mujeres. El candidato presidencial Daniel Noboa de ADN se refirió en términos cuestionables a los fines que le podrían darse en gestación el bono mensual para alimentación. En su propuesta, ese bono debe ser en cupones, ya que el dinero fomenta una gran cantidad de embarazos por gusto. El bono de alimentación para las mujeres embarazadas y cómo se lo da en forma de cupones, no en efectivo, para no andar fomentando mayor cantidad de embarazos por gustos. Así dijo textualmente el candidato en un mitin cuyo fragmento se grabó en un video. Este bono tendrá un valor de $60 mensuales para la alimentación de la madre en un objetivo de combatir la desnutrición crónica infantil. Hay que tomar en cuenta que este bono del Estado es un recurso que ha favorecido a diversos grupos sociales. En el caso del embarazo, las madres adolescentes, según la Convención sobre la Eliminación de todas estas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, entre otras causas, estarían la deserción escolar y la falta de acceso a la educación sexual. De acuerdo con la ONU Mujeres, las mujeres más jóvenes con menor edad de educación y con vivienda de mala calidad presentan una mayor probabilidad de sufrir violencia en el ámbito de la pareja. Esto a pesar de que hay un cambio generacional en marcha con respecto a los estereotipos. Solo el 16.5% en mujeres de entre 18 y 29 años considera que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene, mientras que el 32.9% de las mujeres casadas aún lo hace. En ninguno de estos dos casos se señala como causa de embarazo el gusto por el dinero del bono estatal. Más cuestionamientos. Asimismo, el binomio Noboa-Abad ha dado de qué hablar sobre su visión de igualdad de género y las diferencias sociales y económicas entre hombres y mujeres en el mundo laboral. A ver, si yo escojo ser mamá, voy a tener que trabajar menos porque mi rol de mamá me va a pedir más y me va a exigir más tiempo. ¿Cómo puedo yo pretender ganar igual que un hombre si el hombre está ahí? Dijo en una entrevista. La empresa experta en recursos humanos Adecco Ecuador encontró que la brecha salarial en Ecuador sigue siendo alta entre mujeres, con mujeres ganando 20% menos que los hombres en un mismo trabajo, lo que no solo demuestra la falta de igualdad y la justicia social, sino las nulas políticas públicas para eliminar esta brecha salarial de género en el país. Ay, qué cosas. Bueno, diario La Hora, revisamos 650 millones de dólares se invirtieron para disminuir la desnutrición crónica infantil. Esto sería en zonas rurales de la sierra, es donde hay mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. A escala nacional hay una disminución de este problema.
como un legado de su gobierno, calificó Guillermo Lasso, presidente actual saliente, a la reducción del 3.5% por puntos de la desnutrición crónica infantil en Ecuador. Al iniciar su mandato, Lasso se comprometió a reducir en 6 puntos porcentuales hasta 2025 esta problemática, que actualmente afecta a 1 de cada 5 niños menores de 2 años de edad. Hasta el año 2021, el Ecuador ocupaba el segundo lugar en América Latina, con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil. En este año bajó al cuarto puesto, pues pasó de 23.6 a 20%. Dijo en una entrevista. ¿Cómo se logró esto? Lasso destacó que en sus 2 años al frente del país se han invertido 544 millones de dólares más o menos para la prevención y tratamiento de la desnutrición crónica infantil. Para finales de este 2023, la cifra de inversión sería de casi 650 millones de dólares. El mandatario destacó que el proyecto y su financiamiento está asegurado con fuentes de inversión internacional y presupuesto por resultados. También señaló que por primera vez se creó una institución a cargo de esta problemática. Se trata de la Secretaría Técnica Ecuador Crece y Desnutrición, cuyo titular sería Erwin Ronquillo. Dijo que para lograr esta disminución hubo una articulación intersectorial con carteras de Estado como el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, que levantó la primera encuesta sobre este tema. Lena Sabelli, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, dijo que la encuesta es una herramienta que permite la toma de decisiones informadas. La información nos permite entender la magnitud del problema, agregó. Ronquillo también indicó que el Ministerio de Salud Pública ha mejorado la cobertura de control de niños y que el bono de $1,000 de 1,000 días tiene 62,000 madres embarazadas y menores de 2 años como beneficiarios. Su prevalencia. Roberto Castillo, director del INEC, señaló que la encuesta es una gran fotografía de este tema en el país, y esto permite trabajar de mejor manera en las zonas donde la prevalencia de este problema es más alta. Los datos del INEC señalan que la Sierra Rural es la región con mayor porcentaje de desnutrición crónica infantil, con un 27.7%. Otro dato revelador nos dice que este problema no está estrechamente ligado con la pobreza o las clases sociales, ya que en el 20% de los hogares más pobres del país, el 24% de niños menores de edad de 2 años tiene desnutrición crónica infantil, y en el 20% de los hogares más ricos el porcentaje es del 15.2%. Desnutrición crónica infantil, provincias con mayor prevalencia: Chimborazo 35.1%, Bolívar 30.5%, Santa Elena 28.8%. Las provincias con menor prevalencia: Los Ríos 14.4%, Sucumbíos 13.3% y El Oro 9.8%. Entre los años 2014 y 2018, en Ecuador se incrementó la desnutrición crónica infantil de 24.8 a 27.2 en menores de 2 años, lo dice UNICEF. Dedicaré los próximos años de mi vida a luchar por esta causa. Este es el principal legado de mi gobierno, dijo textualmente Guillermo Lasso. Hoy es uno de los días más importantes de mi gobierno. Hoy miro a los ojos de niños, niñas y sus madres en el Ecuador para decirles que cumplimos. La desnutrición crónica infantil ha empezado a disminuir, manifestó el primer mandatario. Fueron sus palabras textuales. Lasso aún no firma el contrato para la compra de chalecos antibalas. Todavía no. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la entrega de chalecos antibalas se va a demorar más todavía, porque el proveedor fue declarado como fallido. La empresa US Arms Corporation, con la que firmó el Estado, no cumplió el contrato.
qué cosas. Se suponía que la empresa iba a proveer de 50.835 chalecos a la Policía Nacional. Sin embargo, ahora toca esperar a que se firme un nuevo trato con una nueva entidad. Bárbaro. Según Zapata, ahora se hará un convenio con Point Blank Inc., empresa estadounidense que quedó en segundo puesto en el proceso de contratación. Se espera que la firma se haga entre el 6 y el 7 de septiembre de este año, explicó a Primicias. Irregularidades en la compra de chalecos. Este 8 de mayo, la empresa de confecciones Inducon en Colombia emitió un informe al presidente Guillermo Lasso y además autoridades sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional. El informe estaba dirigido al ministro del Interior Juan Zapata, el exdirector de la CERCOP, Denis Valencia, y el comandante general de la policía, Fausto Salinas. Asimismo, en el documento se han detallado varios cuestionamientos en torno a este proceso de compra. La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un requisito dirigido a una fábrica, US Armor Corporation, con un modelo específico de producto y con un género específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas. Decía así el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha Universal. Además, la empresa solicitó que se realice de nuevo este concurso que garantice transparencia. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a su requerimiento y el ministro del Interior continuó con el proceso. A Zapata lo intentaron sobornar. El 6 de julio, Juan Zapata denunció que lo intentaron sobornar para que acepte la compra de chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional. Según el funcionario, le quisieron dar $2 millones para que acepte, pero no los denunció antes porque no grabó la conversación. Créanme que me he parado duro para que estos procesos salgan la adquisición de chalecos, porque hay muchos intereses que querían que estos procesos no salieran. A mí mismo, cuando recién llegué como ministro, me ofrecieron $2 millones por el proceso de chalecos, comentó para Expreso. ¿Y por qué no los denunció? Además, dijo que estas personas son sinvergüenzas, pero que saben que él jamás caerá en estas trampas. No me digas. Celdas del olvido revenden sus cuerpos para sobrevivir. Este 5 de agosto no es un secreto que la violencia dentro y fuera de los reclusorios del país superó cualquier intento del presidente Guillermo Lasso por mantener el orden, y las cárceles de mujeres no fueron la excepción. Según el Instituto de Estadísticas y Censos INEC, 31.121 personas se encuentran privadas de libertad. De ese mismo monto, 1.965 son mujeres, la mayoría detenidas por tráfico de drogas, aunque el presidente de la República ha decretado varios estados de excepción, muchos en el interior de los reclusorios. El 58.9% de los internos, hombres y mujeres, no se sienten seguros dentro de sus celdas debido al acecho de las bandas criminales. El exministro de Justicia, Ernesto Pazmiño, indicó que los reclusorios de mujeres se convirtieron en el ala desplazada de los gobiernos neoliberales. Eso lo dijo en Radio La Calle. Pazmiño aseguró que el precario sistema de salud, educación y rehabilitación en las cárceles se debe a la poca o nula inversión del presupuesto del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Al menos el sistema de salud es sumamente descuidado. El Ministerio de Salud Pública no cumple con los compromisos que debería tener con la rehabilitación social. El SNAI o la SNAI se
se deslindó por completo. Recalcó: seguridad, no saben qué es. El ex servidor comentó que es un secreto a voces que las reclusas y las guías penitenciarias sufren violencia y acoso sexual en las cárceles. Enfatizó que se ven obligados a traficar con sexo para obtener algo. Por ejemplo, que la cárcel de Guayaquil realizaron grandes orificios para que los hombres del centro que colindan se pasen a esa cárcel, literal. Ellas venden sexo, tienen que vender sus cuerpos. No hay protocolos adecuados para evitar este tipo de abusos y menos con un sistema policializado. Todos reciben un trato, Dios mío, un trato despótico, dijo. Apuntó además que el principal problema es que durante el gobierno de Lasso, los directores de las NAI y de las cárceles del país están dirigidos por policías o militares en servicio activo o pasivo. Ellos lo único que ven es plomo, violencia y tortura y encierro como mecanismo de rehabilitación. No pueden ver más allá, mencionó. Hace pocos días circuló en redes sociales un boletín en el que internas denunciaban que sufrían violencia sexual por parte de un PPL, que pertenecerían a bandas delictivas. En el comunicado expresaban que todos los actos se realizaban en complicidad de las autoridades. Nadie se hace responsable de eso. Los derechos de las reclusas quedaron pues en el olvido, expresó. Lo indispensable no hay. De acuerdo con el INEC, el 32.2% de las mujeres están en el rango del 18 a 29 años, el 46% de 30 a 44, personas que aún tienen este periodo menstrual. Sin embargo, los centros no poseen toallas sanitarias, pastillas para los cólicos o un médico que pueda atender alguna emergencia. El testimonio de varias reclusas indicaron que este tipo de productos lo tienen que comprar a un precio alto a otras PPL. A este gobierno le importa muy poco la salud. No hay papel higiénico, atención médica o ginecológica. A veces encuentran las paredes manchadas de heces fecales y otras cosas más, apuntó. Qué asco. Pese a que los datos del INEC revelan que el 44.5% considera que los servicios higiénicos son regulares y el 20.4% son malos, las autoridades de turno no implementan políticas que atiendan este problema. Niños en prisiones. Pazmiño explicó que junto a otras autoridades permitieron que las mujeres en estado de gestación o que ya dieron a luz permanezcan acá, en este centro, en la cárcel de Fundeporte, sur de Quito. Detalló que los infantes y sus madres se quedan ahí hasta los 6 meses. Después de ese tiempo deben regresar a sus celdas. Unas entregan a los pequeños a sus familiares y otras se los llevaron a la celda. Aunque la ley prohíbe tener a los pequeños en los centros, hay niños de 3 y 5 años. Si su círculo no viene por el menor, pues el Estado se los quita. A mí me llegó esa información, repitió. Y entonces con dinero y no pasa nada. Hasta el primer trimestre de este año, la SNAI invirtió apenas el 5.69% del presupuesto y ese dinero debía destinarse a programas de rehabilitación, equipos para los dispensarios y reparación de infraestructura pero ha quedado pues reducido a nada. Además, Lasso invirtió apenas el 31% de todo el presupuesto destinado para seguridad en el 2022. De esa cantidad, el régimen gastó tan solo el 21% para servicios de cárceles, esto según el presupuesto anual. Qué triste.
Existe la posibilidad de que regrese a la cárcel Jorge. Él mismo lo dice, el expresidente Jorge Glass asumió que la nueva audiencia que preparó Fiscalía es una posibilidad para que él vuelva a prisión. Según la Fiscalía, hay elementos de convicción suficientes para fundamentar la formulación de cargos contra él y 2 personas más por el caso de reconstrucción de Manabí. Yo no me he entregado una vez, yo me he entregado 2 veces a pagar injusta cárcel, sostuvo en una entrevista él con Radio Pichincha. Asimismo, dijo que la ciudadanía reconoce su espíritu de fortaleza y que por eso no dejará de luchar por este país. Esperamos que en esta audiencia haya un poquito más de cordura y buen juicio porque este país ya no aguanta más, explicó. Además agregó que el costo para perseguir a políticos fue destruir al país. Salazar reabrió el caso contra Glass. Primero, en junio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó fecha y hora para formular cargos contra el expresidente Jorge Glass, Carlos B. y Pablo O. por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. A la par, la entidad de control reabrió la investigación por el caso Singue para 14 personas, entre ellos Glass y los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja, Yanuseli y Wilson Pastor. Por el caso primero, la fiscal aseguró que la investigación reunió todos los elementos de convicción para realizar esa petición. Indicó que la Contraloría determinó irregularidades por el monto de 68 millones de dólares provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad y Responsabilidad Ciudadana en el 2019. La ONU preocupada por abusos inhumanos a migrantes en el Darién. El organismo emitió una alerta por la situación que enfrentan miles de migrantes que cruzan esa selva en su camino hacia Estados Unidos y Canadá. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las múltiples violaciones y abusos a los que se enfrentan miles de migrantes que atraviesan este tapón de Darién, una densa selva tropical que une América del Sur con Centroamérica y lugar de paso para muchas personas que tratan de llegar a Estados Unidos y Canadá. Los migrantes están expuestos a múltiples violaciones y abusos de los derechos humanos durante su viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para niños, mujeres, las personas del colectivo LGBTIQ+, y personas con discapacidad, indicó en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU, Marta Hurtado. Entre estas violaciones, Hurtado destacó que la población migrante es víctima de asesinatos, desapariciones, trata de personas, robos, así como intimidación por parte de grupos del crimen organizado. Aumento migratorio. En el año que va en curso, más de 330.000 personas ya han cruzado según esta región montañosa de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha, frente a las 248.000 personas que lo hicieron en 2022. Los migrantes caminan en una media de entre 4 y 7 días en el caso de los meses de sequía, aunque esta cifra aumenta hasta los 10 durante los 9 meses que dura la estación de lluvia de la región, así lo dijo la portavoz. Ante este incremento migratorio, el gobierno de Panamá, con la ayuda de la comunidad internacional, ha construido 2 centros de recepción de personas en la provincia del Darién y uno en la frontera con Costa Rica para proporcionar refugio, alimenticios, atención sanitaria, agua y saneamiento. Sin embargo, según la portavoz, la asistencia humanitaria tanto en Panamá como en Costa Rica sigue siendo limitada para hacer frente a este éxodo, algo que empeora las precarias condiciones de vida y aumenta la vulnerabilidad de las personas. Es por ello que la Oficina de Naciones Unidas
instó a la comunidad internacional a seguir fortaleciendo sus apoyos y pidió a ambos países que aborden los factores estructurales que obligan a estas personas a abandonar sus hogares y emprender estos viajes en busca de una vida más digna y segura para ellos y para sus familias. En cuanto a la situación en México, el Servicio Jesuita de Refugiados JSR, por sus siglas en inglés, documentó la llegada de más de 124,000 migrantes en la primera mitad del año para buscar asilo en la frontera sur de México, donde estarían saturadas las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por sus siglas COMAR. Karen Pérez, coordinadora de la JSR de Tapachula, en el límite de México con Guatemala, indicó que en los últimos 60 días han notado un incremento aún mayor del flujo de personas, ya que han percibido que ingresan de 3,000 a 5,000 personas al día, quienes viven en la calle o hacinados. La situación en la frontera se refleja en los datos de la COMAR, dependiente de la Secretaría de Gobernación Segov, que recibió casi 75,000 solicitudes de asilo en el primer semestre de este año, y se espera cerrar este año con una cifra inédita de 150,000. México vive un repunte del flujo migratorio tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del título 42 de los Estados Unidos. Perturbador. En Brasil, en cambio, Brasil tendrá nuevas demarcaciones de tierras indígenas. ¿En qué consiste esto? El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció este 5 de septiembre de 2023, fecha en el que se celebra el Día de la Amazonía, la demarcación de varios territorios indígenas, y una de las promesas realizadas desde su candidatura. El anuncio se da en momentos en los que la Corte Suprema analiza los derechos indígenas a las tierras ancestrales, un polémico asunto que enfrenta a los pueblos originarios y este proceso y al poderoso sector agropecuario. Desde la semana pasada, los magistrados del máximo tribunal volvieron a discutir el tema después de una pausa de casi 2 meses. La constitucionalidad de la tesis jurídica conocida como marco temporal, que sostiene que los indígenas solo tienen derecho a tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución de Brasil. La tesis, muy criticada por los indígenas, impediría la demarcación de tierras que tradicionalmente pertenecían a pueblos originarios, pero que en 1988 ya habían sido ocupadas por agricultores o ganaderos, a veces a la fuerza. Según datos oficiales, los pueblos originarios de Brasil ocupan el 13.7% del territorio nacional, con 610 tierras indígenas, de los cuales 487 estarían delimitados. Agencia EFE. Y para cerrar, votantes muestran con su silencio rotundo el reacomodo político, el miedo y la ansiedad de los candidatos binomios. Noboa Abad, el silencio de los candidatos presidenciales en el resultado de la planificación de la nueva estrategia, mientras los ciudadanos se enfrentan al reacomodo, el miedo y la ansiedad ante los últimos acontecimientos registrados en el país. La segunda vuelta electoral comenzó impregnada de euforia por los resultados el 20 de agosto, pero con estos dos protagonistas que estamos hablando del balotaje ya claros, pues los hechos de violencia registrados en las últimas semanas y la ausencia de mensajes y propuestas de los candidatos, se han generado un silencio electoral absoluto en redes sociales. El 5 de septiembre, el día de ayer, fue público un reporte de Estrategias Consultores y Content Manager Ecuador, en el que se evidencia una caída
de la discusión digital sobre los candidatos de las casi 387.000 publicaciones en la primera semana. Apenas un poco más de 57.000 mensajes tenían contenidos relacionados a la campaña electoral en la última semana. Este es el caso de Noboa. Tras la elección se produjeron 231.000 publicaciones sobre el candidato de Acción Democrática Nacional ADN y en la última semana apenas 31.000 mensajes se observaron en las principales redes sociales del país: Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, entre otras. Por su lado, la candidata de RC5, Luisa González, cayó de 156.000 publicaciones a 26.000 mensajes en el periodo que va del 28 de agosto al 3 de septiembre. En la primera vuelta electoral, la discusión digital tuvo mucho más impacto fundamental, sobre todo después del asesinato del candidato en mención, Fernando Villavicencio, y el debate presidencial que permitieron a Noboa de alguna forma saltar de un 4% al 23.47% de la preferencia electoral en una semana. Para los expertos y analistas políticos consultados por Diario La Hora, los ingredientes de este descenso o este descanso electoral pudieran ser el miedo a los hechos de violencia, la ansiedad de los ciudadanos por la falta de propuestas, la desinformación generada por trolls en las redes sociales, el replanteamiento de la decisión de los votantes y el reacomodo de la oferta de los candidatos de cara al balotaje. ¿El reacomodo en qué consiste? Para el columnista y analista político Lolo Echeverría, el descanso electoral debe ser visto desde los candidatos y luego desde la ciudadanía, indicando que en el caso de los presidenciables responde a un cambio de la campaña. Esto obedece a que están preparando la segunda vuelta porque había algunos elementos dudosos. Por ejemplo, ya no funciona el elemento correísmo y anticorreísmo, o que el ascenso de Noboa obedece a la no confrontación, acotó. Para Echeverría, en este momento los equipos de campaña deben estar realizando mediciones y estableciendo una nueva estrategia. Agregó que el debate correísmo versus anticorreísmo seguiría funcionando, aunque a los candidatos no les atraiga. ¿De dónde va a sacar votos adicionales Noboa si no es del anticorreísmo? Lo que se plantea es la vieja lucha entre izquierda y derecha, adelantó. Sobre el silencio de los ciudadanos, señaló que es el silencio del miedo porque no saben qué va a pasar y tampoco entienden los resultados de la primera vuelta. Por otro lado, la violencia y la inseguridad se incrementan y eso se hace que el ciudadano se refugie en el silencio, alertó. Entonces, la reflexión en este punto: Simón Pachano, politólogo, docente de la Flaxo, destacó que en este momento no existen elementos claros que le permitan relacionar el silencio de los electores al miedo a la violencia política, e indicó que este podría estar mucho más cercano a la reflexión política. Se puede suponer que la campaña puede haber entrado en un proceso de reflexión de la gente, porque en el fondo un 43% de los electores votaron por los otros candidatos y por lo tanto ese sector de los ciudadanos debe tomar una nueva decisión, apuntó. Seguramente adivinen. Pachano considera que mientras más pase el tiempo, la decisión de la ciudadanía sería más pensada, buscando cómo orientar el voto de la segunda vuelta. Adelantó que para la campaña del balotaje se vuelve a plantear el tema del correísmo contra el anticorreísmo. Este es inevitable y va a influir fuertemente en la decisión. En los ataques direccionados, el comunicador y especialista en medios digitales Andrés Jaramillo destacó lo siguiente: que se observa una transformación de la euforia al desinterés electoral. La gente se hartó de lo electoral y pide un respiro, acotó. Para Jaramillo, los candidatos no han mostrado nada disruptivo
disruptivo, advirtió que se han registrado ataques direccionados contra una candidatura en particular, haciendo el uso de trolls y bots para guiar la discusión digital a temas que le afecten en una forma negativa. La desinformación en redes. El editor del portal Ecuador Chequea, Alexis Serrano, hizo un llamado de atención a ciudadanos para evitar ser víctimas de estos mensajes de desinformación. Indicó que desde el 21 de agosto se han detectado que la campaña por la desinformación en las redes sociales cambió completamente. Las redes de la desinformación ahora apuntan contra el candidato Daniel Noboa y la tendencia se ha mantenido, alertó. Bueno, ¿cuál desinformación? Todo es cierto. Destacó además que hasta el momento han realizado una revisión de 23 contenidos que se han difundido a través de las redes sociales. De la desinformación, de estas, 8 han sido falsos, 6 engañosos, 3 ciertos, 3 y el resto son imprecisos o sátiras, dijo.